La proteína de transportador de oxígeno tiene un grupo hemo y con una molécula de hierro que entonces cada una de sus grupos Se ve todo. Chucha, que se ve todo. y a esta carroza es la que se va a unir el oxígeno. Entonces, a cada hemoglobina se le unen 4 moléculas de oxígeno. ¿Ya? Entonces, la hemoglobina de los mamíferos está compuesta por 4 unidades, cada una de su grupo hemo y su proteína globina asociada a su carroza hierro. ¿Ya? Cada hierro se puede cambiar con una sola molécula de oxígeno y ser reversible. O sea, por ejemplo, en los pulmones, ¿qué va a pasar en el primer intercambio de oxígeno? Se une el oxígeno, ¿verdad? Entonces se va a unir 4 oxígenos a cada hemoglobina. ¿Por qué dice que es reversible? Porque cuando llegue a los tejidos va a ceder esos oxígenos a los tejidos. ¿Ya? Por lo tanto, puede combinarse con 4 moléculas de oxígeno. Esto es importante de la hemoglobina. Ya. Para actuar como un transportador eficaz, la hemoglobina no solo se tiene que unir, sino también tiene que ceder lo que ya dijimos. Se unen los anzuelos y cede en los tejidos. La unión entre oxígeno y hemoglobina es una unión reversible, así que el oxígeno se combina con la hemoglobina en los capilares pulmonares y se disocia o lo cede en los capilares sistémicos o en los tejidos. ¿Ya? De esta forma, la oxihemoglobina transporta el oxígeno al pulmón a los tejidos. Entonces, la hemoglobina más oxígeno, ¿qué forma? Oxihemoglobina. ¿Y la hemoglobina sin el oxígeno qué es? Hemoglobina. Es desoxihemoglobina. HB+2. ¿Qué? Óxido. Y sí, desóxido. Carboxiemoglobina. No se confundieron con esto. Ya, espera. Tú más foto y mandas a el grupo de WhatsApp de los chavales de Nandi. Su valor de oxígeno con la hemoglobina viene determinada por la presión de oxígeno. ¿Qué significa eso? Que a más oxígeno, más saturación de hemoglobina. La formación y la disociación de la oxihemoglobina depende de la presión parcial de oxígeno. A altas presiones parciales, como en el pulmón, hay un alto porcentaje de hemoglobina que se combina. ¿Ya? En cambio, a bajas presiones, como en los tejidos donde ya se dio, el porcentaje de hemoglobina está ligado al menor, porque ya se dio. La curva de disociación de la hemoglobina puede representarse como el porcentaje de saturación de la hemoglobina en función a la presión de oxígeno. O sea, ¿qué quiere decir? En este dibujo, esto de aquí es la presión parcial de oxígeno que tenemos, ¿cierto? A más presión de oxígeno, mayor saturación de hemoglobina. Si ven, aquí en los tejidos, digamos, aquí tenemos poquita presión de oxígeno. Por ende, hay menos saturación, hay menos hemos junto con oxígeno. Arriba, donde estamos saturando el pulmón, donde está súper alta la presión de oxígeno, se satura completamente. ¿Ya? En el video van a ver la curva de disociación, ahí explica súper fácil. En otras palabras, dice la hemoglobina tiene que captar el oxígeno en donde abunda, o sea, en los pulmones, y liberarlo en donde escasea, o sea, en los tejidos. Es lo mismo que ya hemos tenido a ver que tienen que ver. Ya cuando vayan a ver diapositivas, tienen que poner a alimentar
está contenido. Es importante, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a depender de estas cosas, de la temperatura sanguínea, del pH, de la presión de dióxido de carbono, o sea, más presión, Más saturación. menos saturación de hemoglobina. O sea, que significa que se va a ir hacia la temperatura. Eso ya vamos a ver en el video, es fácil de entender. Concentración de los intracelulares y estos fosfatos, esto tiene que ver con el metabolismo celular. Igual, si están muy altos estos fosfatos, va a haber menos saturación de hemoglobina. Si está a mucha temperatura, menos saturación. Mucha acidez, menos saturación. Eso significa que la curva de disociación, en lugar de irse para la izquierda, que es más seguro el oxígeno, se va a ir a la derecha. ¿Ya? De ahí, esto de aquí que dice. Ya cuando al abandonar los pulmones de hemoglobina está saturada al 35% en los animales que viven a nivel elevado. Pero los animales que viven en la montaña, nosotros igual, o sea, por ejemplo, cuando vivimos aquí en Quito, igual saturamos, no es que nos estamos asfixiando ni nada. Eso tiene que ver con algunas cosas. Primero, ¿por qué? Porque la hemoglobina igual se satura, o sea, igual se va a ir llevando sus 4 oxígenos. Entonces, por ende, está con sus oxígenos. Segundo, porque nosotros, los que nacimos aquí, tenemos una estabilidad o una orientación desde el nacimiento. Pero, por ejemplo, si los monitos suben acá a las montañas, ¿qué les pasa? Es como la saturación. Entonces, de eso no es porque ellos estaban acostumbrados a saturar menos, por ende su cuerpo no está adaptado. Pero al quinto día o los 21 días ya están adaptados completamente y su cuerpo ha cambiado. ¿Cómo? Aumentando el número de hemoglobina. Es por el tema de la adaptación y de la climatización. Entonces, por eso es que, si es que les preguntan por qué nosotros, como los animales de las montañas, no somos igual considerar que los animales, porque igual la hemoglobina se satura de oxígeno y por la adaptabilidad y ya, cuando la hemoglobina pierde el oxígeno, su color cambia de rojo a azulado. Por eso es que cuando no, no estamos respirando bien, se pone cianóticos o morados. ¿Ya? Pero lo que le da el color a la sangre es la hemoglobina. O sea que la hemoglobina, cuando se une el oxígeno, se pone rojo. Y si se separa, se pone azul o morado. Esto es otra cosa importante. El monóxido de carbono tiene una afinidad por hemoglobina 200 veces superior al oxígeno. Eso significa que la hemoglobina se confunde y se une muchas veces más con el monóxido de carbono que con el oxígeno. Entonces, cuando se une con el monóxido de carbono, que es este de aquí, se llama carboxilo. ¿Ya? Y es 200 veces más afín. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cuando han visto que la gente se quiere suicidar metiendo el tubo de escape dentro del auto, o no sé si supieron el caso de los chicos que se murieron en un hotel por eso. ¿Cómo? Estaban chupando, se sumaron, dejaron el carro prendido y le aparecieron todos muertos. Ah, ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto se llama proporcionar esas cosas a muerte dulce. Muerte dulce. ¿Por qué? Porque obviamente lo que está diciendo aquí, porque la hemoglobina se confunde y se une a este en lugar de la regiada. Entonces, al no estar nosotros alimentando nuestro cuerpo con oxígeno, que pasa que solo con CO2 o con CO, hay una baja de oxígeno que probablemente te desmayas y al final terminas asfixiando porque tu cuerpo no está respirando y está comiéndose sobre otra cosa. Entonces, por eso es que este muere. No se irán a matar así. No son ideas, no tienen que saber. Dentro del curso podemos reconocer por la pandemia que ya el cambio de color que tiene lugar es por su pérdida de oxígeno y es el fundamento de la técnica de la oximetría. Entonces, ¿qué es lo que hace esta cosa? Lo que hace cuando te ponen en el dedo y
Entonces, eso es lo que leí. Entonces, un oxímetro utiliza la diferencia en la absorción de la luz para discriminar entre hemoglobinas saturadas o desoxigenadas. O sea, las que están como oxígeno, rojas, y las que no están azules. Entonces, mide la saturación de oxígeno, pero por la hemoglobina, no por la. No mide la presión arterial de oxígeno. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se podría medir la presión arterial de oxígeno? Con medición de gases. Se saca de la arteria y eso manda a la gasometría y ahí puede ser la presión arterial. Pero la que te mide aquí la saturación tiene que ver con la hemoglobina que está unida al oxígeno que está roja. Así funciona el oxígeno de pulso. Ya, y esta es la última parte, que es el transporte del oxígeno y CO2, que es la parte medio más difícil, pero bueno. Ya, tenemos que el oxígeno se va a transportar de dos maneras. Una, que va a ser el 97% unida a la hemoglobina, formando ¿qué? Oximoglobina. Y el otro, 3% se va a ir disuelto solito en el plato, o sea, se va a pasar por solución. ¿Ya? En cambio, el CO2 se va a transportar por tres maneras. La primera manera va a ser unir igual a la hemoglobina, que va a ser el 23%. La segunda va a ser disuelto, igual solito en el plasma, va a ser el 7%. Y la mayor cantidad de CO2 que se va a transportar va a ser unido al bicarbonato o va a ser por el bicarbonato, que va a ser el 70%. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo es. Entonces, el CO2, primero desarrolla los tejidos de la sangre, ¿ya? Tenemos nuestro tejido, y este es nuestro plasma, y aquí está nuestro glóbulo rojo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Viene nuestro glóbulo rojo cargado de oxígeno al tejido y nos envuelve con oxígeno, ¿verdad? Entonces, este oxígeno, esta oxihemoglobina, cede el oxígeno y se va a alimentar para respirar la célula, ¿verdad? ¿Qué nos devuelve la célula? CO2. Entonces, de un CO2 se va el 7% solito al plasma. Bueno, el 23% lo unió a la hemoglobina. Entonces, este CO2 va a unirse a este hemoglobina y va a formar ¿qué? Carboaminohemoglobina. Ya, carboaminohemoglobina. Ya, y el otro, el 70%, el más grande, este va a funcionar con nuestra famosa fórmula de carbono. Entonces, ¿qué hace? Entra el CO2, se une al agua, forma ácido carbónico por medio de la lienasa carbónica. ¿Qué hacía? Separaba hidrógeno y carbonato. ¿Ya? Entonces, este bicarbonato va por el transporte de cloro a salir al plasma y ya. Ahora, vámonos al alveolo, ya nos estamos yendo al alveolo, ¿cierto? Llegamos a los pulmones, a los alveolos, y ahí es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está el alveolo, ¿cierto? Entra oxígeno, un montón de oxígeno, y ¿qué va a hacer? Esta que estaba unida aquí con CO2 y otra que es de hidrógeno. Entonces, ¿qué hace el oxígeno? Viene y empuja este CO2 y se une aquí para formar la hemoglobina. ¿Ok? Viene y empuja este hidrógeno y forma otra vez la hemoglobina. ¿Quiénes quedan sueltos? CO2 y el hidrógeno. ¿Ya? Ahora, luego, ¿se acuerdan que el carbonato ya se fue en plasma anteriormente? Ahora salió, ¿no es cierto? Ahora entra en la parte de los alveolos, entra el carbonato y con el hidrógeno que lo dibujamos de aquí, que quedó aquí, va a formar el bicarbonato de hidrógeno. Por la lienasa carbónica, este ácido carbónico se vuelve a separar el CO2 y agua. ¿Y a dónde se va el CO2? A expulsarse al alveolo, estamos en el pulmón. Entonces aquí es donde se exhala el CO2. ¿Ya? ¿No te tengo nada? Otra vez en el anterior. Entonces, tenemos el CO2 de los tejidos. Veamos. Atención.
Estamos en los tejidos, viene la oxihemoglobina, nuestro glóbulo rojo cargado de oxígeno, ¿verdad? Nos devuelve, nos cede este oxígeno y se va al tejido para que respire. ¿Qué nos devuelve la célula? CO2. Las tres maneras en las que nos devuelve el CO2 es el uno disuelto en el plasma, el otro que se va a unir aquí a la hemoglobina, acuérdense, es carbohemoglobina, y el otro que se va a hacer por el bicarbonato. Entonces, este CO2 que entra se va a formar en ácido carbónico, por la grasa carbónica se va a separar en hidrógeno y en bicarbonato. El bicarbonato sale al plasma y cloruro. ¿Ya? Así, ya vamos de nuevo al pulmón, estamos viendo por la tele. Llegamos al pulmón. ¿Qué pasa aquí? Llegó la sangre sucia, llegó a cambiarse. Entonces, ¿qué hace? Entra el oxígeno para formar sangre arterial y le va a desplazar a este CO2, ¿no es cierto? Le empuja y le deja por aquí. El que venía unido al CO2 que venía unido a la hemoglobina es este, ¿cierto? CO2, hemoglobina. Pero cuando ya viene el oxígeno, este le tiene que empujar a este para formar la hemoglobina, que era un CO2 libre, ¿verdad? Ya. De ahí, el otro oxígeno se va a unir a una desoximoglobina, que es un hidrógeno con hemoglobina. También le va a empujar y se va a unir aquí otra oximoglobina. Nos queda libre un hidrógeno y un CO2. Ya, entonces, y el bicarbonato que venía viajando en el plasma, en lugar, ya estaba fuera, ahora va a entrar al glóbulo rojo. Entonces, entra el bicarbonato y aquí hay un hidrógeno que va a formar ácido carbónico. Por la grasa carbónica se separa otra vez el CO2 y agua. Entonces, ya tenemos aquí un CO2 libre, acá tenemos otro CO2 libre y acá tenemos otro CO2 que venía disuelto en el plasma. Todos los CO2 libres. Este que está disuelto en el plasma, este que salió de la grasa